En la actualidad, el coche eléctrico parece estar viviendo una segunda juventud. Los avances en las baterías, especialmente en las de iones de litio, han permitido que vehículos eléctricos con cientos de kilómetros de autonomía sean una realidad cotidiana. Pero el automóvil eléctrico no es ninguna invención reciente. De hecho, sus orígenes se remontan al siglo XIX. En este vídeo emprenderemos un viaje histórico desde 1884 hasta el año 2024, explorando cómo nació el coche eléctrico, cómo brilló brevemente a principios del siglo XX y por qué fue eclipsado durante décadas por el motor de combustión interna y de qué forma la batería de litio logró resucitarlo en el siglo XXI. Comencemos pues este recorrido en el tiempo para descubrir cómo la tecnología de las baterías ha marcado el destino del coche eléctrico. Veremos que a menudo los logros y fracasos de estos vehículos estuvieron íntimamente ligados a las capacidades de sus baterías, desde las pesadas baterías de plomo ácido de los primeros modelos hasta las sofisticadas baterías de litio actuales. La evolución de la batería es la auténtica protagonista de esta historia. Quédate a ver este vídeo. Aunque pueda sorprendernos, los primeros vehículos eléctricos aparecieron antes incluso que los de gasolina. Ya en las décadas de 1830 y 1840 se realizaron experimentos embrionarios con coches eléctricos. Por ejemplo, en 1834 el herrero Thomas Davenport construyó un pequeño vehículo eléctrico que funcionaba sobre una pista circular electrificada. Sin embargo, aquellos ensayos iniciales estaban limitados por la ausencia de baterías recargables eficientes. No fue sino hasta 1859 cuando el francés Gaston Planté inventó la batería recargable de plomo ácido, sentando las bases para que años después surgieran los primeros vehículos eléctricos prácticos. En la década de 1880 tuvieron lugar los primeros hitos del automóvil eléctrico. En 1881, el francés Gustave Trouvé mostró un triciclo eléctrico en París, demostrando las posibilidades de aquella nueva tecnología. Un par de años más tarde, en 1884, el inventor inglés Thomas Parker construyó en Londres el primer coche eléctrico producido en serie, empleando sus propias baterías recargables de alta capacidad. Parker, conocido por su labor en la electrificación del metro de Londres, había desarrollado baterías mejores y vio en el automóvil eléctrico un medio más limpio y eficiente de transporte urbano. Casi simultáneamente, en 1888, el ingeniero Andreas Flocken diseñó en Alemania el Flocken Elektrowagen, un vehículo de 4 ruedas movido por un motor eléctrico de 0,7 kilovatios y alimentado por una batería de 100 kilogramos de peso. Estos pioneros fueron posibles gracias a las mejoras en las baterías de la época. El científico Camille Alphonse Faure había perfeccionado el diseño de las baterías de plomo ácido en 1881, aumentando su capacidad y permitiendo su producción industrial. Con baterías recargables más fiables, el sueño del coche sin caballos comenzaba a materializarse. Para finales del siglo XIX, varios inventores y empresas de Europa y Estados Unidos competían por desarrollar coches eléctricos funcionales. Alrededor de 1890, por ejemplo, William Morrison construyó en Iowa, en Estados Unidos, un coche eléctrico capaz de transportar a 6 pasajeros a una velocidad de 22 km por hora. Y en 1898 el joven Ferdinand Porsche diseñó el Egerlohner P1, un automóvil eléctrico con tracción delantera que lograba 34 km por hora y alrededor de 79 km de autonomía. Los carruajes eléctricos empezaban a verse en las ciudades. En Nueva York, ya en 1897, operaba una flota de taxis eléctricos con estaciones de recarga públicas disponibles. Por esas fechas, el coche eléctrico tenía ciertas ventajas claras frente al de gasolina. Era más silencioso, no vibraba, no expulsaba humo ni malos olores, no había que arrancarlo con manivela y resultaba más fácil de conducir al no requerir cambios de marchas.
Estas cualidades hicieron que en las ciudades los primeros automóviles eléctricos fueran bien acogidos por el público acomodado. No en vano, en un artículo de New York Times de 1911 se proclamaba que los coches eléctricos eran los coches del futuro, alabando su limpieza y simplicidad, hasta el punto de señalar que muchos fabricantes de automóviles de gasolina usaban coches eléctricos para su uso personal en ciudad. Llegamos así al primer apogeo del coche eléctrico, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. En torno al año 1900, los vehículos eléctricos alcanzaron un notable éxito comercial en entornos urbanos. De hecho, en 1900 aproximadamente un tercio de los coches que circulaban por las calles de Estados Unidos eran eléctricos. Algunos historiadores incluso apuntan que en 1899 y 1900 los automóviles eléctricos llegaron a venderse más que los de combustión interna en Estados Unidos. Ciudades como Nueva York, Londres o Berlín vieron proliferar taxis eléctricos y empresas como Baker Electric o Detroit Electric se especializaron en este incipiente mercado. Estos vehículos propulsados por baterías de plomo ácido ofrecían prestaciones modestas pero suficientes para los desplazamientos cotidianos de la época. Su velocidad máxima rondaba los 30 km por hora y la autonomía típica se situaba entre 25 y 50 km por carga, suficiente para moverse por la ciudad. Por ejemplo, el Electrobat de 1894, muy popular en Filadelfia, tenía unos 40 km de autonomía y muchos otros modelos similares permitían recorrer distancias cortas antes de necesitar una larga recarga de toda la noche de entre 8 a 14 horas. A pesar de esas limitaciones, los eléctricos cumplían adecuadamente con las necesidades urbanas y gozaban de una imagen de lujo y modernidad. Un hito simbólico de esta era dorada temprana fue logrado en 1899. El primer automóvil de la historia en superar los 100 km por hora fue eléctrico. Se llamaba la Jamais Contente, la nunca satisfecha en español, y su piloto Camille Genazzi logró alcanzar con él 105,88 km por hora, estableciendo un récord mundial de velocidad. Aquel vehículo belga, de forma aerodinámica semejante a un torpedo sobre ruedas, aprovechaba las virtudes de los vehículos eléctricos para batir marcas. Claro que a esa velocidad las baterías se drenaban rápidamente. La Jamais Contente solo podía mantener unos pocos kilómetros de autonomía a pleno rendimiento. No obstante, la hazaña demostraba el potencial del motor eléctrico, libre de las vibraciones y la entrega irregular de potencia que aquejaban a los ruidosos motores de combustión de la época. Otro avance técnico destacado vino de la mano de Thomas Edison, más conocido por otras invenciones, pero también fascinado por el coche eléctrico. Edison dedicó esfuerzos a mejorar las baterías y desarrolló una batería de níquel-hierro, NiFe, más duradera que las de plomo ácido. Hacia 1911, un automóvil eléctrico equipado con la batería Edison logró recorrer hasta 129 km con una sola carga, aunque a una velocidad reducida, apenas 32 km por hora máximos, debido a la limitada potencia entregable. La batería de Edison ofrecía una densidad energética de unos 20-25 vatios hora kilogramo, ligeramente superior a las de plomo, pero seguía siendo muy pesada para el almacenamiento de energía que proporcionaba. A pesar de sus esfuerzos, Edison no logró producir una batería lo bastante ligera y eficiente como para revolucionar el sector en aquel momento. Existe incluso la anécdota de que Henry Ford, amigo personal de Edison, contempló la idea de fabricar un coche eléctrico económico alrededor de 1914 utilizando las baterías de níquel-hierro de Edison. Ford llegó a construir algún prototipo experimental junto a Edison, pero la tecnología no dio la talla. Las baterías de Edison tenían demasiada resistencia interna y no podían suministrar la corriente necesaria para propulsar el vehículo adecuadamente. Al final, Ford abandonó el proyecto y volcó todos sus esfuerzos en los coches de gasolina, sentenciando con ello el destino del coche eléctrico en esa era. Hacia la década de 1910, el panorama empezó a cambiar drásticamente en favor del automóvil de combustión interna. Varios desarrollos e innovaciones convergieron para relegar a los coches eléctricos que hasta entonces habían sido competitivos en el ámbito urbano. En 1908, Henry Ford introdujo el célebre Model T, fabricado en serie mediante procesos industriales muy eficientes.
La producción en masa y estandarización que Ford aplicó bajaron los costes de manera radical, haciendo que el automóvil de gasolina se volviese mucho más asequible para el público medio. La diferencia de precios se volvió abrumadora. En 1912 un coche eléctrico costaba alrededor de $1.750, mientras que un Ford de gasolina costaba solo $650. Es decir, un eléctrico valía casi el triple que un equivalente de gasolina. Esta brecha de precio hacía muy difícil justificar la compra de un coche eléctrico, salvo para los ricos entusiastas de esta tecnología. Además, ese mismo año, 1912, se resolvió uno de los mayores inconvenientes que tenían los coches de combustión, la tediosa tarea de arrancar el motor a mano. Charles Kettering inventó el motor de arranque eléctrico, eliminando la necesidad de girar una manivela para poner en marcha el motor de explosión. Gracias al arranque automático, cualquier persona podía encender un coche de gasolina con solo pulsar un botón o girar una llave, quitando de en medio una ventaja que antes hacía atractivos a los coches eléctricos, que siempre arrancaban sin esfuerzo. Asimismo, se redujo el ruido y la incomodidad de los motores de combustión con la introducción del silenciador, inventado también en 1897. Por si fuera poco, las mejoras en la infraestructura y la energía favorecieron al automóvil convencional. El descubrimiento de grandes reservas de petróleo abarató el combustible y las redes eléctricas aún eran incipientes o inexistentes en muchas zonas rurales, lo que hacía inviable pensar en recargar un coche eléctrico fuera de las ciudades. En cambio, la gasolina se podía almacenar y transportar fácilmente, permitiendo a los nuevos automóviles de combustión interna aventurarse más lejos. Todos estos factores provocaron un rápido declive del coche eléctrico a partir de los años 1910. La mayoría de los fabricantes que habían surgido para hacer vehículos eléctricos fueron cerrando o reconvirtiéndose. Hacia 1920, la edad dorada del coche eléctrico había terminado. Las ventas cayeron en picado y prácticamente desapareció la industria naciente del automóvil eléctrico. Para entonces, los coches eléctricos típicos seguían estando limitados a unos 50-65 km de autonomía y velocidades máximas de entre 25 y 30 km por hora, valores muy inferiores a lo que ofrecían los automóviles de gasolina contemporáneos. Los conductores demandaban mayores rangos para aprovechar la creciente red de carreteras y el coche eléctrico sencillamente no podía competir en ese terreno. Consecuentemente, durante las décadas siguientes, los vehículos eléctricos sobrevivieron apenas en aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, en Europa, algunas pequeñas camionetas de reparto, como las lecheras eléctricas en Reino Unido, siguieron utilizándose en el ámbito urbano durante parte del siglo XX, y en entornos industriales se adoptaron carretillas y montacargas eléctricos donde su rango limitado no era un problema. Pero para el uso particular, el coche eléctrico se convirtió en poco más que un recuerdo histórico. La era gloriosa en la que incluso Clara Ford, esposa de Henry Ford, conducía orgullosamente su Detroit Electric por la ciudad, había quedado atrás. Durante buena parte del siglo XX, el coche eléctrico cayó en el olvido para el gran público. Sin embargo, de forma silenciosa, algunos ingenieros y pequeños fabricantes siguieron experimentando con la idea, generalmente motivados por circunstancias excepcionales como guerras o crisis energéticas. Cada vez que la disponibilidad de gasolina flaqueaba, el vehículo eléctrico resurgía tímidamente como alternativa de emergencia. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, en países castigados por la escasez de combustibles, se volvieron a probar soluciones eléctricas. En Francia, ya durante la ocupación alemana, la marca Peugeot lanzó en 1941 un microcoche eléctrico llamado VLV, orientado a médicos y otros profesionales urbanos. Y en Japón, al término de la guerra en 1945, la falta de petróleo obligó a iniciativas creativas. Una empresa precursora de Nissan desarrolló el Tama EV, una pequeña furgoneta compacta eléctrica presentada en 1947. El Tama EV montaba baterías recargables extraíbles para poder intercambiarlas rápidamente y tenía una autonomía de unos 65 a 96 km, con una velocidad punta modesta de 35 km por hora.
Sorprendentemente, llegaron a fabricarse más de 100.000 unidades de aquel vehículo eléctrico en la Japón de posguerra, señal de la gran necesidad de transporte que había y de la ausencia casi total de alternativas de gasolina en ese contexto. No obstante, estos coches eléctricos de posguerra eran vistos como soluciones provisionales ante la crisis más que como un renacimiento sostenido de la tecnología. Ya entrados los años 1960, con el mundo en plena Guerra Fría, la atención hacia los vehículos eléctricos era prácticamente nula fuera de círculos especializados. Sin embargo, ciertos desarrollos merecen mención. En 1966, General Motors experimentó con un prototipo llamado Electrovaya, tomando un Chevrolet Corvair y sustituyendo su motor por uno eléctrico alimentado con baterías de plata zinc. El coche funcionaba, pero las baterías resultaban carísimas y poco duraderas. También por entonces, la NASA desarrolló vehículos eléctricos para aplicaciones especiales, como el famoso Lunar Rover, el vehículo que los astronautas llevaron a la Luna en 1971, el cual funcionaba también con baterías de plata zinc. Estos ejemplos demuestran que técnicamente se sabía cómo construir coches eléctricos, pero la tecnología de baterías seguía sin estar a la altura para uso diario en la Tierra. Eran demasiado costosas o incapaces de almacenar suficiente energía. El interés general por el coche eléctrico resurgió brevemente en la década de 1970, impulsado por razones geopolíticas. La crisis del petróleo de 1973, con el embargo petrolero y el súbito encarecimiento del crudo, hizo que muchos países tomaran conciencia de su dependencia del petróleo. En cuestión de meses, la gasolina se volvió escasa y costosa. Escenas de largas colas en gasolineras se repitieron en Estados Unidos y otros lugares. De pronto, gobiernos e industria se preguntaron si había alternativas para el transporte en caso de que el suministro de petróleo estuviera comprometido. Y una vez más, el coche eléctrico asomó como solución posible en el imaginario colectivo. Algunos fabricantes lanzaron pequeños modelos eléctricos experimentales durante los años 70. La propia General Motors volvió a presentar un prototipo, en este caso el Electrovette, un Chevrolet Corvette eléctrico en 1973, aunque nunca pasó de la fase de prototipo. Más éxito tuvo un diminuto coche llamado Citycar, un vehículo biplaza con carrocería de plástico que parecía más un carrito de golf carenado que un automóvil convencional. El Citycar salió al mercado en 1974 en plena crisis, alcanzando unos 65 km/h de velocidad máxima y unos 60-70 km de autonomía gracias a sus baterías de plomo ácido. Aunque sus prestaciones eran limitadas, logró captar la atención de un puñado de compradores en Estados Unidos y se produjeron alrededor de 2.300 unidades hasta el año 1977, cuando la empresa fue vendida. Actualizado bajo el nombre de Comutacar, el modelo continuó un tiempo y en total se vendieron más de 4.000 microcoches eléctricos de este tipo. En Europa, por la misma época, aparecieron proyectos similares en Estados Unidos o en Alemania, o prototipos de grandes marcas. BMW presentó un 1602 eléctrico en los Juegos Olímpicos de 1972, utilizado como vehículo de cámara. Todos compartían la misma realidad, baterías pesadas de plomo y autonomías en torno a 50 km, válidas solo para entornos urbanos muy específicos. A pesar del renovado interés, estos coches eléctricos setenteros no lograron masificar ni sostener un mercado a largo plazo. En cuanto la crisis del petróleo se relajó a finales de los 70 y el precio del barril cayó, la motivación por adoptar vehículos eléctricos prácticamente se evaporó. La mayoría de estos proyectos quedaron como curiosidades históricas. ¿Qué faltaba entonces para que el coche eléctrico diese el salto definitivo? Principalmente un avance revolucionario en las baterías. Las baterías de plomo ácido con 30-40 vatios hora por kilogramo de energía específica, habían llegado a su techo teórico. Se experimentó con baterías de sodio, azufre, de níquel-cadmio y otras químicas durante los 80, pero ninguna ofrecía el equilibrio ideal entre peso, potencia y coste. La industria del automóvil además no tenía incentivos fuertes, con petróleo barato y estándares de emisiones laxos. La combustión interna seguía reinando sin rivales. El verdadero prólogo del renacimiento moderno del coche eléctrico llegó en la década de 1990. Esta vez la motivación no fue solo el precio del petróleo, aunque la crisis del Golfo de 1990 también sacudió los mercados, sino la preocupación medioambiental.
A medida que crecían las evidencias del cambio climático y la contaminación urbana, las autoridades empezaron a presionar para reducir emisiones. En California, la Junta de Recursos del Aire aprobó en 1990 un mandato pionero. Las grandes automotrices deberían vender un porcentaje de vehículos de cero emisiones para 1998 si querían seguir comercializando en el estado. Este mandato forzó a fabricantes como General Motors, Ford, Toyota, Honda, Nissan y otras a desarrollar coches eléctricos viables durante los años 90. General Motors se adelantó a todos con un proyecto ambicioso. Tras mostrar un prototipo llamado Impact en 1990, GM lanzó en 1996 el EV1, el primer coche eléctrico moderno producido en serie por un fabricante grande. El EV1 era un elegante coupé biplaza de líneas aerodinámicas. Tenía un coeficiente CX de solo 0,19, que es extremadamente bajo. Más importante aún, incorporaba lo último en tecnología de baterías disponible en su tiempo. La primera versión del EV1 en 1996 usaba baterías de plomo ácido avanzadas y lograba alrededor de entre 112 a 130 km de autonomía por recarga. No estaba nada mal comparado con los 50 km de los City Car de los años 70, pero aún limitaba su uso principalmente a ciudad. Poco después, en 1999, General Motors introdujo una segunda generación de este EV1 con baterías de níquel hidruro metálico, una química más nueva que ofrecía mayor densidad de energía. Gracias a su pack de 26,4 kWh de níquel metal hidruro, el EV1 generación 2 podía alcanzar entre 160 y 225 km de autonomía en una sola recarga. Era un salto notable. Por primera vez un coche eléctrico moderno superaba holgadamente los 100 km de rango, acercándose a lo que podría necesitar un usuario suburbano promedio. Las baterías NiMH tenían una energía específica en torno a los 60 vatios/kg y una densidad volumétrica de aproximadamente 140 vatios/litro, aproximadamente el doble que las viejas baterías de plomo. Esto permitió al EV1 mejorar sus prestaciones sin ocupar excesivo espacio. Este modelo supuso un antes y un después en la historia reciente del coche eléctrico. No solo era técnicamente impresionante para su época, sino que además representó un experimento único de comercialización. General Motors solo ofrecía el EV1 en régimen de leasing, alquiler a largo plazo, en algunas ciudades de California y Arizona. Los clientes interesados no podían comprarlo, solo arrendarlo, ya que General Motors argumentaba que el coste de producción era demasiado alto. Se rumoreaba que fabricar cada EV1 costaba cerca del triple de un coche convencional. A pesar de ello, el EV1 generó una base de conductores entusiastas que valoraban su conducción suave y libre de emisiones. Se fabricaron 1.117 unidades en total. Lamentablemente la historia del EV1 no tuvo un final feliz. En 2003, General Motors canceló el programa, retiró los vehículos de las manos de sus usuarios y los envió a casi todos al desguace. Las razones aducidas fueron económicas, coste y poca rentabilidad, y estratégicas. En paralelo al EV1, otros fabricantes también presentaron modelos eléctricos en los años 90 bajo la presión de este mandato político. Toyota produjo un RAV4 eléctrico, Nissan el pequeño Altra EV, una minivan eléctrica de 1997, curiosamente ya con baterías de iones de litio experimentales. Honda tuvo el EV Plus y Ford lanzó una versión eléctrica de la Pickup Ranger. Muchas de estas unidades fueron destinadas a flotas de prueba o leasing controlado, y a finales de los 90 la mayoría de programas se habían cancelado cuando la normativa californiana se suavizó. Parecía otro falso amanecer. Sin embargo, había una diferencia crucial respecto a intentos anteriores. La tecnología de baterías seguía avanzando rápidamente en laboratorios de todo el mundo y estaba a punto de dar el salto que cambiaría para siempre la viabilidad del coche eléctrico. Llegamos así al elemento central de nuestra historia, la batería de iones de litio. Este invento es, sin exagerar, el que hizo posible que el coche eléctrico resucitara con fuerza en el siglo XXI. Entenderemos por qué viendo su desarrollo y sus ventajas técnicas. Las baterías de iones de litio fueron concebidas durante las décadas de 1970 y 1980 en el contexto de la electrónica portátil. Químicos e ingenieros buscaban nuevas formas de almacenar energía de manera más ligera y eficiente.
Los primeros trabajos clave se deben a científicos quienes entre 1976 y 1985 establecieron la química básica de las baterías recargables de litio. En el 91, la empresa Sony logró llevar al mercado la primera batería de iones de litio comercial, revolucionando las cámaras de vídeo y poco después los teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Estas baterías tenían una densidad energética muy superior a cualquier tecnología precedente, inicialmente del orden de entre 80 o 100 vatios hora kilogramo y con rápido progreso hacia los 150 vatios hora kilogramo. Para ponerlo en perspectiva, una batería de litio podía almacenar de 2 a 3 veces más energía por kilogramo que una de níquel metal hidruro y fácilmente 5 veces más que una de plomo ácido. Además, el litio ofrecía buena capacidad de entrega de potencia, ausencia de efecto memoria y vida útil razonable, todo en un paquete más compacto. En el ámbito del automóvil, esta mejora era exactamente lo que se necesitaba. Ya a finales de los 80, algunos fabricantes vislumbraban el potencial. Algunos inventores vieron reconocida su labor décadas más tarde, recibieron el Premio Nobel de Química en 2019 por la invención de la batería de iones de litio, pero el reconocimiento práctico llegó cuando se aplicó esta química a un automóvil real de producción. A mediados de los años 2000, la batería de iones de litio había madurado lo suficiente en coste y seguridad como para dar el salto de la electrónica de consumo al transporte. Se trataba de un punto de inflexión tecnológico. Las mejores celdas de litio de aquel entonces superaban los 100 vatios hora kilogramo de energía específica y los 250 vatios hora por litro, con posibilidades de seguir mejorando. Esto significaba que por primera vez un coche eléctrico podía llevar a bordo suficiente energía para competir con los de combustión en autonomía práctica, siempre y cuando se aceptase un mayor coste inicial. El escenario estaba listo para que algún visionario uniese las piezas, un motor eléctrico eficiente, un diseño atractivo y una gran batería de litio. El verdadero renacimiento comercial del coche eléctrico se suele fechar en 2008, y no sin razón. A finales de ese año, una joven empresa californiana llamada Tesla Motors lanzó al mercado un modelo que sacudió la industria automotriz, el Tesla Roadster. Hasta entonces Tesla era prácticamente desconocida, pero iba a demostrar de lo que era capaz la nueva tecnología de baterías. Este deportivo eléctrico biplaza, basado en el chasis de un Lotus Elise, fue el primer coche eléctrico de producción en utilizar baterías de iones de litio similares a las de un ordenador portátil. En concreto, el Roadster montaba un paquete de unas 6.800 celdas cilíndricas de litio, fabricadas por Panasonic, cuidadosamente ensambladas para propulsar el vehículo. ¿Cuál fue el resultado? Un automóvil capaz de acelerar de 0 a 100 en alrededor de 4 segundos, con una autonomía real de más de 300 km por carga, algo inaudito hasta ese momento. Las pruebas de homologación de la EPA estadounidense le atribuían unos 393 km de alcance en condiciones ideales. Por primera vez, un coche eléctrico no solo competía, sino que superaba en prestaciones a muchos deportivos de combustión. Era rapidísimo, silencioso y, salvo en viajes muy largos, su rango era suficiente para usos cotidianos. Eso sí, su precio también era extraordinario, unos $100.000, por lo que inicialmente fue un producto de nicho para entusiastas adinerados. Pero el mensaje tecnológico caló hondo. El coche eléctrico había resurgido y ya no estaba limitado a ser un microvehículo urbano, podía ser deseable, emocionante y práctico a la vez. Tesla y su Roadster demostraron públicamente la viabilidad de las baterías de litio en automoción, y esto animó a toda la industria. En los años inmediatamente siguientes, prácticamente todos los grandes fabricantes retomaron o aceleraron sus programas de coche eléctrico. Nissan fue uno de los primeros. En 2010 lanzó el Nissan Leaf, un vehículo compacto completamente eléctrico pensado para el gran mercado. El Leaf venía con una batería de iones de litio de 24 kWh y ofrecía unos 175 km de autonomía homologada, con espacio para 5 pasajeros y un desempeño comparable al de un coche familiar convencional. Su éxito fue notable. En poco tiempo se convirtió en el coche eléctrico más vendido del mundo, superando las 200.000 unidades acumuladas en sus primeros años.
Por otro lado, Tesla continuó su hoja de ruta. En 2012 introdujo el Tesla Model S, una berlina de lujo eléctrica con baterías de 60 a 85 kWh, capaz de lograr entre 335 y más de 500 kilómetros de autonomía según la versión. El Model S impresionó por su combinación de prestaciones: aceleración de superdeportivo de 0 a 100 en 4 segundos en algunas versiones y su gran autonomía para largas distancias, superando holgadamente los 400 km con una carga en modelos de 85 kWh. Poco a poco la confianza del público creció y cayó el mayor mito que pesaba sobre el coche eléctrico: la ansiedad por la autonomía. A mediados de la década de 2010, ya había varios modelos capaces de recorrer entre 300 y 400 km por recarga: el Tesla Model S, el BMW i3 con extensor de autonomía o el Chevrolet Bolt EV, lo que cubría las necesidades diarias de la mayoría de conductores. Por supuesto, el coste de las baterías siguió siendo un reto, pero aquí también la economía de escala y la innovación hicieron su trabajo. El precio de las celdas de iones de litio se redujo aproximadamente un 80% entre los años 2010 y 2020, pasando de unos $1.000 por kWh a cerca de $150 por kWh, o incluso menos en los mejores casos. Esto abarata significativamente el precio de los coches eléctricos. Hoy, en 2025, el coste de propiedad de un EV ya puede ser competitivo con el de un coche convencional en muchos países, considerando el menor gasto en combustible y mantenimiento. Volviendo a nuestra narración histórica, tras 2015 el despliegue del coche eléctrico se aceleró a nivel global. Marcas tradicionales como Volkswagen, Renault, Peugeot, Hyundai, General Motors, Ford, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, BMW, Toyota, con su división Lexus, y prácticamente todas las demás lanzaron modelos 100% eléctricos o anunciaron planes para electrificar sus gamas. Tesla, por su parte, presentó en 2016 el Model 3, un sedán más económico, cuya llegada en 2017-2018 popularizó aún más la electromovilidad. El Model 3 acabaría por convertirse en el coche eléctrico más vendido de la historia acumulativamente. Además, introdujo un SUV eléctrico como el Model X y posteriormente también el Model Y. De hecho, el Tesla Model Y ha sido el vehículo eléctrico y no eléctrico más vendido en el mundo durante 2023, reflejando cómo el mercado ha madurado con opciones en todos los segmentos. Simultáneamente, en China surgieron decenas de fabricantes de coches eléctricos: BYD, NIO, XPeng, etc., impulsado por políticas públicas y por la enorme escala de su mercado interno, llevando la delantera en producción de baterías y vehículos eléctricos asequibles. Y ya en 2024 y 2025 podemos afirmar que el coche eléctrico ha resucitado plenamente gracias en gran medida a las baterías de iones de litio. Donde hace 100 años los automóviles eléctricos morían por falta de autonomía y exceso de peso, hoy triunfan con rangos de 400, 500 o incluso 600 kilómetros con una sola carga y con prestaciones formidables. Por ejemplo, el Tesla Model S Plaid homologa 628 kilómetros y acelera de 0 a 100 en apenas 2,1 segundos, cifras impensables para cualquier coche hace solo una década. Modelos familiares como el Volkswagen ID.4, el Hyundai Ioniq 5 o el Ford Mustang Mach-E ofrecen unos 400 kilómetros de autonomía real, más que suficiente para la mayoría de desplazamientos diarios y viajes con una breve parada de recarga. Incluso en el terreno de vehículos eléctricos están apareciendo alternativas interesantes. El Dacia Spring, un urbano eléctrico básico, o el propio Nissan Leaf de segunda generación son ejemplos de que la electrificación está llegando a todos los niveles. Por supuesto, quedan desafíos por delante. La infraestructura de carga debe ampliarse y estandarizarse para acompañar al creciente parque de coches eléctricos. La producción de baterías requiere asegurar el suministro sostenible de litio, níquel, cobalto y otros materiales, y la autonomía sigue siendo un asunto de mejora continua, donde asoman nuevas tecnologías, por ejemplo, baterías de estado sólido o baterías de sodio, que prometen densidades energéticas aún mayores. Pero en comparación con el largo letargo del siglo XX, la diferencia es que ahora el impulso es imparable.
Las inversiones multimillonarias en fábricas de baterías, las legislaciones ambientales que fijan el fin de los motores de combustión, por ejemplo, la Unión Europea plantea vetar la venta de coches de gasolina y diésel nuevos hacia 2035, y la aceptación creciente del público aseguran que el coche eléctrico llegó esta vez para quedarse. En conclusión, y a modo de reflexión final, vale la pena apreciar el curioso ciclo que hemos recorrido. El coche eléctrico nació antes que su rival de combustión, y a finales del siglo XIX figuraba como símbolo de progreso. Sin embargo, sus limitaciones técnicas de entonces, principalmente las baterías disponibles, hicieron que fuera superado por el motor de combustión durante todo el siglo XX, relegándolo al olvido durante muchas décadas. Tuvieron que pasar más de 100 años para que la balanza se equilibrara de nuevo. Hoy, gracias a la revolución de las baterías de litio, aquellas capaces de almacenar mucha energía en poco espacio y con poco peso, se ha resucitado la idea original: desplazarnos en vehículos eléctricos limpios, silenciosos y eficientes. Hemos visto cómo cada avance en la densidad energética de las baterías amplió un poco más el horizonte del coche eléctrico. Del plomo ácido al níquel-hierro de Edison, de allí al níquel metalhidruro del EV1, hasta llegar al litio-ion que ha dado de verdad en la diana. Esta última tecnología aportó justo lo necesario para que el vehículo eléctrico dejase de ser una promesa incumplida y se convirtiera en una realidad competitiva. En palabras llanas, la batería de litio le devolvió el alma al coche eléctrico, permitiéndole renacer con fuerzas renovadas. Es fascinante comprobar cómo la historia de la técnica a veces da giros inesperados. Lo que en 1910 parecía una ruta muerta, la de los automóviles eléctricos, renació 100 años después gracias a la ciencia de los materiales y la química moderna. Quizás a nivel económico podríamos añadir que también han influido los incentivos adecuados, las economías de escala y la iniciativa empresarial audaz. Y a esta perspectiva no le falta razón. Sin emprendedores como Elon Musk empujando una visión, tal vez el salto habría tomado más tiempo. Pero el foco de este viaje ha sido la vertiente técnica histórica, y en este sentido la conclusión es clara. El coche eléctrico es hoy una realidad gracias a la batería de litio, y su viaje desde 1884 hasta 2024 nos enseña cómo el progreso tecnológico puede resucitar ideas brillantes del pasado. En definitiva, hemos asistido a un viaje histórico apasionante, desde el rudimentario carruaje eléctrico de Thomas Parker en el siglo XIX hasta los sofisticados automóviles eléctricos de nuestros días. Un viaje con altibajos, con décadas de silencio, pero que culmina en la actualidad con un coche eléctrico que retoma el protagonismo en nuestras calles y carreteras. Y es muy probable que en las próximas décadas veamos avanzar aún más esta revolución, quizás con nuevas químicas de batería o mejoras que hoy solo imaginamos. Si la historia nos ha enseñado algo, es que la innovación no se detiene. El coche eléctrico ha renacido y esta vez está aquí para quedarse, impulsado por el poder de la tecnología de litio y por la búsqueda de un transporte sostenible. Así concluye este recorrido. Esperamos que este viaje en el tiempo haya resultado tan enriquecedor como interesante. La próxima vez que veáis un coche eléctrico circulando en silencio, podréis recordar que detrás de esa aparente modernidad hay más de 140 años de historia, una historia de ingenio humano, de avances científicos y de perseverancia. Y sobre todo, la próxima vez que alguien pregunte qué cambió para que ahora sí funcione el coche eléctrico, sabremos qué responder. Cambió el corazón mismo del coche, cambió la batería. La batería de litio le devolvió la vida al vehículo eléctrico y con ello ha abierto un nuevo capítulo en la movilidad del siglo XXI. Como hemos visto, el destino del coche eléctrico estuvo sellado durante mucho tiempo por las limitaciones de almacenamiento de energía. Fue necesario un siglo de desarrollo científico para que la tecnología de baterías alcanzara la masa crítica. Hoy esa condición por fin se cumple, y el coche eléctrico ha resurgido no por arte de magia económica, sino porque la sólida base de la innovación tecnológica lo ha hecho posible. El pasado y el presente se unen en esta historia. Una idea nacida en el siglo XIX encuentra su realización plena en el siglo XXI, y esa es quizás una de las lecciones más inspiradoras de la historia de la tecnología.